Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción fiscal de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde la contadora Mirtu Serpater nos cuenta sobre los tips a tener en consideración para la próxima recategorización del monotributo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar y recordar los tips más importantes respecto a la recategorización del contribuyente monotributista. Recordando, por supuesto, que el próximo vencimiento es el 20 de julio de 2020. La recategorización es una obligación que deben cumplir los contribuyentes monotributistas cuando los parámetros que debo considerar sean superiores o inferiores a la categoría declarada. Se realiza en forma semestral respecto de cada semestre que concluye en junio y diciembre respectivamente, y esta recategorización se efectúa hasta el día 20 de los meses de julio y enero. Cuando la fecha de vencimiento coincida con día feriado o inhábil, la misma se traslada al día inmediato hábil siguiente, o sea, al día hábil inmediato siguiente. Bueno, esta recategorización, por supuesto que corresponde formalizarla con valores actualizados y así, por supuesto, ya dio hace rato a conocer los nuevos valores de los pisos de las 11 categorías de este régimen del monotributo y que corresponden a la movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales que se aplican también a estas 11 categorías del régimen y en donde veremos actualizados los ingresos brutos anuales, los alquileres devengados anuales y el importe a pagar mensualmente, tanto por la parte impositiva como por el aporte previsional y de salud. Aquí tenemos que hacer hincapié que el promedio de los haberes jubilatorios del año 2019 daban como resultado un 51,1%, y esto entonces aplicado al monotributo respecto a la facturación tope que teníamos en el 2019 para la prestación de servicios era 1.151.066,58 pesos, y allí donde dice futuro en realidad es hoy 2020 y alcanza 1.739.261 pesos, recordemos, prestación de servicios, con lo cual la máxima facturación mensual alcanza a 144.938. Y respecto a la actividad comercial, hoy, 2020, la facturación máxima anual es de 2.608.892. Es la máxima facturación mensual, 217.408 pesos. Entonces, vemos nosotros que aquí se está aplicando ese 51,10% de incrementos, que a su vez, en todos los parámetros a considerar, en lo que implica importes en pesos, se ha llevado ese 51,10% a los distintos importes. Veamos que los parámetros que nosotros debemos considerar, que están acá en esta tabla que está suministrada por la AFIP, tenemos que considerar los ingresos brutos acumulados desde julio del 2019 a junio de 2020 para esta recategorización. Debo considerar la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los 12 meses inmediatos anteriores, así como la superficie afectada a la actividad en ese momento, es decir, de los 12 meses anteriores. Y lo que debo observar es que la energía eléctrica computada va a ser la que resulte de las facturas cuyos vencimientos para el pago hayan operado en ese periodo que corresponda, y que cuando se utilicen para desarrollar la actividad, o sea, en distintas unidades de explotación, y esto se haga en forma no simultánea, el parámetro de la superficie, en este caso, se determinará considerando el local, el establecimiento o la oficina de mayor superficie afectada a la actividad.
y el parámetro de energía eléctrica consumida será el mayor de los consumos en cualquiera de las unidades de explotación, aun cuando no coincida con la que se consideró para la determinación del parámetro superficie. Y, por último, el parámetro alquileres devengados será igual a la sumatoria de los montos devengados correspondientes a la unidad de explotación por la que se hubiere convenido el alquiler mayor. No obstante, se debe prestar atención porque el parámetro energía eléctrica consumida no lo voy a considerar en las actividades que voy a señalar: lavaderos de automotores, expendio de helados, servicios de lavado, limpieza de artículos de tela, cuero y o piel, incluso limpieza en seco, no industriales, explotación de kioscos, polirrubros y similares, explotación de juegos electrónicos que se realiza en localidades cuya población sea inferior a 400.000 habitantes, siempre teniendo en cuenta los datos que provee el INDEC. Y respecto al parámetro superficie afectada a la actividad, no será considerado en las siguientes actividades: ante el servicio de playas de estacionamiento, garage, lavadero de automóviles, servicios de prácticas deportivas, servicios de diversión y esparcimiento, servicios de alojamiento u hospedaje que presten hoteles, pensiones, excepto en el alojamiento por hora, explotación de carpas, servicios de camping, servicios de enseñanza, instrucción, capacitación, los prestados por jardines de infantes, guarderías, jardines materno-infantiles. Luego también tenemos los servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos, servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios que se refieran a rodados, a sus partes y a sus componentes. También los depósitos y resguardo de las cosas muebles, las locaciones de inmuebles, y también recordar que en las actividades que se desarrollen en zonas urbanas, suburbanas o rurales de las ciudades o poblaciones de hasta 40.000 habitantes, no voy a tener en cuenta el parámetro de superficie. Ahora bien, si de acuerdo a la actividad no debo considerar determinados parámetros, los mismos los voy a tener que informar con valor 1 en el campo que corresponda al momento en que vamos a efectuar esta recategorización. Y respecto a este cuadro, donde ustedes ven superficie afectada, vamos a decir que aquí no debe considerarse en las ciudades de menos de 4.000 habitantes, excepto excepciones, donde ven dos asteriscos que dice aportes al CIPA. Aquí quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de seguridad social y a las obras sociales los que estén obligados por otros regímenes profesionales, los menores de 18 años, los contribuyentes que debieron al mono, pero por la ocasión de bienes muebles o inmuebles, las sucesiones indivisas, continuadoras de sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo, y también quienes se hayan jubilado por leyes anteriores a julio de 1994, es decir, que se jubilaron hasta junio del 1994. Respecto a donde están los 3 asteriscos, que se refiere a los aportes a la obra social, es la afiliación individual de obra social, sin adherentes, porque si se quiere ingresar un adherente, corresponde hacer un pago, obviamente, adicional. Luego, no van a integrar el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o que estén inscritos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima
que se establece allí para la categoría A. Bien, esto todo es fuente AFIP, ¿sí? ¿Qué parámetros entonces vamos a tener en cuenta en esta primera recategorización semestral que mencionamos? Vence el 20 de julio y ese día es hábil. Los ingresos brutos acumulados, es decir, la facturación desde el 1 de julio del 2019 al 30 de junio de 2020, en la energía eléctrica computable, que es la que resulta de las facturas cuyos vencimientos para el pago hayan operado en el periodo que corresponda, la superficie que se va a determinar cuál es la afectada al 30 de junio del 2020. Además, tenemos que tener en cuenta que si el contribuyente alquila, también se van a requerir los alquileres desde el 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. Y si alquila, le van a solicitar la información de cuántos inmuebles alquila y, por otro lado, los datos, obviamente, del locador. Y por otra parte, para la venta de cosas muebles, recordar que hay un precio unitario máximo. Entonces, aquí tenemos lo que hemos recién comentado. Ahora bien, todas las obligaciones de pago que resulten de esa recategorización tendrán efecto para el periodo comprendido entre el primer día del mes siguiente al de la recategorización, esto es 1 de agosto 2020. ¿Y hasta cuándo? Hasta el último día del mes en que se efectúa la próxima recategorización. La próxima será el 20 de enero del 2021, por lo tanto, la categoría del Código Único de Revista va a estar vigente hasta el 31 de enero del 2021. Y la credencial para el pago deberá sustituirse con motivo de la recategorización semestral, obviamente en aquellos casos en donde se producen modificaciones, ¿no? ¿Y en qué pueden estar esas modificaciones? Tal vez en el impuesto integrado, por error o por categorización de oficio, que en este momento no se está llevando a cabo en toda esta época de pandemia. También puede ser que se modifiquen las cotizaciones previsionales fijas por quedar obligado o dejar de estar a ingresar cotizaciones a la seguridad social al alcanzar la edad de 18, iniciar o finalizar un contrato de trabajo ejecutado en relación de dependencia o por acceder a un beneficio de jubilación o por aportar a una caja profesional, por ejemplo. Y respecto a la obra social, por ejercicio o desistimiento de la opción de obra social o por alta o baja de integrantes del grupo familiar primario. La obtención de esta nueva credencial para el pago, que es el formulario 152 o formulario 157, según corresponda, se efectúa mediante transferencia electrónica accediendo al portal del monotributo en la opción de datos del monotributo. La pregunta es si el contribuyente monotributista puede bajar de categoría fuera del periodo de la recategorización. La respuesta es sí, y esto lo puede hacer a través de presentaciones digitales, porque AFIP habilitó esto de la presentación digital sin la verificación presencial de documentación en original y copia para autenticarla o en copia autenticada por escribano público, pero la AFIP podrá requerir la certificación una vez que transcurra, que finalice este periodo largo de pandemia. Y aquellos contribuyentes monotributistas que quieran presentar este trámite a través de entonces del servicio web, modificación de categoría o una inferior a la actual, deben manifestar una causa que determine que impida esperar al momento de la recategorización, es decir, que impida esperar
al periodo de la recategorización, que ocurre entonces en enero y en junio de cada año, como vimos, ¿sí? Debe fundamentar el motivo por el que no haya podido realizar la recategorización en forma oportuna. Y recordemos que este trámite es excepcional, por el momento obviamente es excepcional. ¿Qué deberá indicar este contribuyente monotributista en esta presentación digital? Los motivos y los fundamentos que dan origen a esta presentación. En el caso de que la baja de la categoría implique un inicio de actividad, cambio de actividad, que implique un inicio de actividad, modificación por encontrarse limitada la quit al momento de la recategorización, error de cálculo o error en la registración del parámetro al momento de adherirse o de recategorizarse, otras situaciones, ¿no? Entonces, también tendrá que imputar la categoría actual, la nueva categoría, y a partir de cuándo se da de baja, obviamente, en la categoría que estaba. Y cuándo es que no están obligados los monotributistas a cumplir con esta recategorización. En el primer caso, digamos, en el punto A, si en los últimos 12 meses no hubo cambios en ninguno de los aspectos del desarrollo de la actividad, no corresponde recategorizarse. Y ahí el monotributista va a permanecer en la misma categoría. En el punto B, cuando se trate del inicio de actividades y por el periodo comprendido entre el mes de inicio hasta que no haya transcurrido un semestre calendario completo. En este supuesto, los sujetos ingresarán el importe que resulte de la aplicación del procedimiento que está previsto para el inicio de la actividad. Y entonces se mantendrá la categorización inicial hasta el momento de la primera recategorización. Les agradezco y nos veremos en la próxima oportunidad. Buenas tardes, hasta luego.